Saludos, mi nombre es Hernán Rosario y Apple ha lanzado watchOS 9, la más reciente actualización del sistema operativo de sus relojes inteligentes. Y en este video te estaré enseñando todos los cambios y nuevas funciones que traerá para tu Apple Watch. Así que comencemos. Con cada nueva actualización tenemos nuevas carátulas y esta es una de mis favoritas llamada Metropolitano. Y entonces lo interesante de esta carátula es los números como los tiene aquí y los diferentes colores que puedes hacer con el fondo de un color más oscuro y entonces afuera un color más claro. Pero lo más interesante es que puedes mover la corona inteligente para entonces agrandar o alargar los números para que tenga un estilo diferente, así que puedes escoger entre si que los números un poco más anchos o entonces los números un poco más alargados para que tengas un poco más de personalización en esta carátula. La otra nueva carátula es enfocada en la astronomía y aquí tenemos las fases de la luna y entonces cada vez que desbloquees o entres directamente a tu reloj vas a poder cambiar entre diferentes visiones, como por ejemplo la luna en el medio, la luna a un lado, y cuando entonces tocas directamente el reloj vas a poder ver cómo está la fase de la luna en, ¿verdad?, donde te encuentres o el día en el que estés viendo esa luna, para que puedas ver cómo es que se verá en el cielo esa noche. En la carátula de la luna puedes ver cómo se verán las fases de la luna en los siguientes días. Podemos ver que entonces en los próximos 8 días va a estar un poco más oscuro y ya dentro de 15 días va a ser luna llena, así que tienes más opciones a la hora de utilizar esta carátula. La otra carátula enfocada en la astronomía es entonces esta de la Tierra, que vas a poder ver incluso cómo están las condiciones climatológicas de las nubes en vivo en tu reloj. Aquí puedes ver exactamente dónde estoy, en el sur de Estados Unidos, en la Florida, y puedo ver, ¿verdad?, cada vez que despierte el reloj, así como en la carátula de la luna. Por ejemplo, si lo escondo otra vez, va a haber entonces otra visualización de la Tierra para que tengas diferentes carátulas utilizando este mismo fondo. Y algo interesante que puedes hacer en esta carátula de la Tierra es que entonces puedes mover el globo de la Tierra cuando entonces tocas la carátula. Vas a ir, puedes ver aquí cómo te puedes mover. Aquí puedes ver dónde está de noche. Por ejemplo, cuando estoy grabando esto, pues en Asia ya es de noche y aquí entonces en este lado del mundo es de día y puedes ver mucho mejor cómo se ve la Tierra. En la pasada versión de watchOS podías utilizar personas con el fondo entonces un poco borroso para que la hora cayera detrás de la persona y se ve un poco más estilizado, pero ahora con watchOS 9 puedes utilizar tus propias mascotas, así que Apple va a poder detectar la figura de tus diferentes mascotas, tanto gatos como perros, para entonces colocar la hora detrás y que se vea muy chévere. Hay otra carátula que creo que está enfocada en niños y tenemos esta con unos personajes que puedes escoger, ¿verdad?, para tener un fondo un poco diferente, ¿verdad?, que sea un poco más como caricaturesco. Aquí tenemos que son las 19 y podemos ver, ¿verdad?, puedo cambiar el color, hay una estrellita, hay unos muñecos, unas caricaturas. Vamos a ver entonces ahora cómo se ve y puedes ver que, ¿verdad?, que brincan un poquito y son como unos personajes un poco, ¿verdad?, como algo de Disney o Pixar, no sé, me parece muy enfocada en niños, así que si tienes un hijo que quieres darle un Apple Watch, pues esta carátula pudiera ser algo interesante. Como el Apple Watch Series 3 ya no estará recibiendo watchOS 9, pues Apple lo que hizo fue que en las carátulas más básicas que tenía en el pasado, pues ahora las puede tener un poco más grandes y puedes tener diferentes widgets en las diferentes esquinas, aún en estas carátulas más básicas de tu Apple Watch. Además de poder ver la luna súper grande en la carátula anterior, puedes utilizar esta carátula que te va a mostrar entonces cómo durante los próximos días va a estar cambiando la luna, así que esta carátula está enfocada más en el calendario lunar, por ejemplo chino, y en otros, ¿verdad?, en otros países que utilizan este calendario, así que si quieres esa opción, pues aquí entonces con Apple Watch 9 la podrás tener en tu reloj. Lo último con respecto a carátulas es que ahora con watchOS 9 las carátulas de Nike ahora no serán exclusivas de los modelos de esta compañía, sino que ahora todos los Apple Watch con watchOS 9 van a poder tener acceso a estas carátulas que en mi opinión me gustan mucho por la tipografía que tienen. Aquí tenemos una, ¿verdad?, con los números bastante grandes y diferentes widgets alrededor, pero también tenemos acceso a otra. Esta también me gusta porque reacciona como te mueves. Aquí un poquito difícil, voy a estar colocando un video, pero si mueves la mano o por ejemplo toca la pantalla vas a poder ver cómo reacciona exactamente a donde estás tocando y puedes entonces, ¿verdad?, colocar diferentes colores en la parte de la trasera para personalizarla como tú quieras. Y también tienes acceso a otra más que te permite tener la hora a la derecha, puedes coger diferentes, ¿verdad?, colores, y entonces a la izquierda tienes acceso a los diferentes widgets para que tengas más personalización en estas carátulas de Nike. Bueno, dejemos a un lado las carátulas nuevas y pasemos ahora a nuevas funciones enfocadas en los ejercicios. Y algo bastante nuevo es que cuando vamos aquí a la parte de carrera libre o correr en el exterior, puedes tener acceso a más información. Deja que entonces empiece el entrenamiento, y lo que puedes hacer ahora es deslizarte hacia abajo para poder ver, por ejemplo, las zonas cardíacas en las que te encuentras, para que puedas ir al máximo mientras
estás corriendo. También tienes acceso a otro tipo de información, ¿verdad? Como el tiempo en esa zona cardíaca. Tienes también cómo es que está tu ritmo cardíaco y puedes bajar una vez más y puedes tener acceso a otra más información, como por ejemplo los pies que te están moviendo, la distancia que has recorrido. Así que sin duda alguna tienes más opciones a la hora de correr, vas a poder ver más información. Otra nueva función en la aplicación de entrenamiento o de ejercicio es que cuando vas aquí a la parte de otros ejercicios, le vas a poder dar aquí al botón de los 3 puntos y crear un entrenamiento específico de lo que quieras hacer con diferentes ejercicios por diferentes momentos. Por ejemplo, la parte de calentamiento, puedes decir que es un entrenamiento libre o por tiempo, y entonces puedes escoger que quiero calentar por 10 minutos y puedo ir hacia atrás y agregar entonces ahora otro nuevo ejercicio, digamos que por ejemplo un ejercicio regular, libre o por tiempo. Vamos a añadir aquí por tiempo, vamos a decir 5 minutos, esto es un ejemplo, y vas a poder después tener la opción de enfriamiento y vamos a decir que quiero, ¿verdad?, tenerlo por tiempo, quiero enfriar por 10 minutos, esto es simplemente un ejemplo, y ahora vas a tener tu propio ejercicio personalizado con las diferentes áreas en las que te quieres enfocar. Para las personas quizás que hacen estos maratones con diferentes ejercicios, pues ahora el Apple Watch va a poder detectar esos diferentes ejercicios, por ejemplo nadar, ir en bicicleta y también correr de forma automática, así que el reloj va a ser un poco más inteligente con watchOS 9. Una función para corredores que se atrasó con watchOS 9 es que vas a poder competir contra ti mismo en una misma vuelta para que puedas ver si estás haciendo esa vuelta el mismo tiempo o menor o más rápido, para que tengas esa información y te puedas motivar un poco más a correr quizás más rápido. Otra parte importante para corredores con el Apple Watch 9 es que vas a poder ver cómo entonces tu cuerpo se mueve mientras estás corriendo, entonces cómo estás distribuyendo la fuerza a la hora de correr, cómo se mueven tus brazos, cómo te estás moviendo de lado a lado o de arriba hacia abajo, para que tengas más información a la hora de correr. Y pues si eres una persona que le importa esa información, pues vas a poder hacer más con tu reloj. Dejemos a un lado la parte de entrenamiento, y es que ahora con watchOS 9 tendrás una nueva aplicación enfocada en poder monitorear los medicamentos que te estás tomando. Esto también es parte de iOS 16 en tu iPhone o iPad, así que vas a poder utilizar la aplicación de salud en tu iPhone para poder monitorear y añadir los diferentes medicamentos o suplementos que te estás tomando, para que tu Apple Watch te recuerde ese medicamento o esa medicina que te tienes que tomar. Ya el Apple Watch lo podías utilizar para monitorear cómo estabas durmiendo, pero ahora con watchOS 9 vas a tener más información de exactamente cómo es que estás durmiendo y los diferentes ciclos de sueño, si estás en el ciclo profundo, en el ciclo liviano, etcétera. Así que aquí tengo monitoreé mi sueño la pasada noche y aquí puedes ver cómo estuve despierto. Pues estuve despierto por 9 minutos, un ciclo un poco más profundo, 42 minutos, no tanto, ligero por 5 horas, y entonces el ciclo de movimiento de ojos rápidamente por más o menos 2 horas. Así que puedes ver cómo se va moviendo el sueño y vas a poder tener un poco más de información si utilizas tu Apple Watch para monitorear cómo estás durmiendo. Con watchOS 9 ahora las notificaciones no te molestarán mientras estás utilizando el reloj, ya que llegarán desde la parte superior como si fuesen las notificaciones de tu teléfono, para que aparezcan arriba por unos segundos y entonces puedes ir directamente a ellas o seguir haciendo lo que estaba haciendo en tu reloj, para que tengas una experiencia un poco mejor con las notificaciones. Otra parte de la interfaz que también se redujo un poco en tamaño es Siri, ya que ahora puedo dejar el botón, ¿verdad?, de la corona inteligente apretado y Siri va a ser un poco más pequeña en el espacio. Obviamente como quiera aparecerá el texto que estás escribiendo en la parte de arriba, pero pueden ver cómo el botón o la animación de Siri es un poco más pequeña y no ocupa toda la pantalla. La aplicación de calendarios también recibió una actualización con watchOS 9, ya que además de poder ver como anteriormente podías hacer, ver los diferentes días y los diferentes eventos que tengas en tu calendario, vas ahora a poder apretar el botón aquí de menú y poder crear un nuevo evento desde tu reloj, para que tengas un poco más de control de lo que pasa en tu vida con tu calendario, o puedes ver diferentes visualizaciones de tu calendario directamente en tu reloj. Aquí tenemos los próximos eventos, añadí aquí la parte de días y puedes ver mucho más información, ¿verdad? Puedes ver por hora los diferentes días de la semana, etcétera. Así que tienes un poco más de, ¿verdad?, de información con tu Apple Watch para que puedas saber exactamente lo que está pasando. Aquí tengo, por ejemplo, la información del día de hoy. Más o menos aquí van a ser las 2, así que puedo ver la raya de la hora y puedo deslizarme hacia un lado para ver los diferentes días y tener un poco más de información de cómo va a estar mi semana por hora. Así que tienes más información en tu calendario en tu Apple Watch. Ahora con watchOS 9, si tienes un Apple Watch Serie 7 y estabas utilizando el teclado, pues ahora hay buenas noticias, ya que tienes acceso al teclado en español
español con el texto predictivo. Así que vamos aquí a abrir el teclado y puedo aquí escoger entre los diferentes teclados. Aquí tengo inglés, español, voy aquí a apretar español y puedo utilizar entonces el teclado de forma predictiva en español para escribir un poco más fácil en tu reloj. Y con este último cambio hemos llegado al final de este video, en el cual hicimos un vistazo a varias de las nuevas funciones que trae watchOS 9. Déjame saber acá abajo en la sección de comentarios cuál de estas es tu favorita y cuál de las nuevas carátulas vas a estar utilizando durante los próximos días. Y si te gustó este video, dale like y suscríbete para que veas más videos como este. Mi nombre es Hernán Rosario, nos vemos en la próxima.